Artur. Son las 12:09 de la noche y vamos a continuar, pero antes vamos a hacer un memoria. Ya han aparecido antes un avance de lo que ocurrió la semana pasada cuando se plantearon dos cuestiones a José Bono. Una que le preguntaban era Jesús de Almería y Sofía de Granada. Una pregunta era si cobraba un sueldo vitalicio y qué coste tenía José Bono para la Seguridad Social. Él negó rotundamente que tuviera sueldo vitalicio. Hemos investigado, bueno, y Mar nos va a contar lo que hemos averiguado para que todo quede claro aquí. Efectivamente, en la redacción hemos querido hacer un seguimiento a este tema para que quede claro. Jesús, cuando un alto cargo cesa en su obligación, en su cargo recibe una indemnización durante 2 años correspondiente al 80% de su sueldo bruto. Esta indemnización no corre a cargo de la Seguridad Social. José Bono cobró esta indemnización durante algunos meses, hasta julio de 2012, cuando él mismo decidió renunciar al resto de la indemnización. Es decir, que en la actualidad, y según las fuentes consultadas, José Bono no cobra remuneración alguna por ninguno de los cargos públicos que ha ejercido. Pero estuvo cobrando hasta julio de 2012. Hasta julio de 2012 de este año. Bien, está aclarado para todos los que están aquí y los que están en su casa. Y ahora vamos a ver, primero en la calle, ya está con nosotros Borja Mapelli, que le he presentado, catedrático de Derecho Penal, y vamos a ver qué opinan en la calle. Se ha hablado mucho desde que ocurrió lo del Salobral, de esa relación lícita, según la ley, de una persona adulta, mayor, de casi 40 años, con una joven de 13 años. Vamos a ver qué nos han dicho en la calle. Si no se permite tener un carnet de conducir hasta los 18, no se permite beber hasta los 18, ¿por qué un peligro como este, una relación sexual que puede llevar a cabo hasta tener que abortar si la niña es pequeña o crear un embarazo? ¿Por qué si se permite que sea a partir de los 14 o los 13 años? Que me parece una locura. Si es consentida realmente, yo tampoco espero que tenga que hacer con 17, 16, 17 años. Yo creo que a esa edad no eres consciente de lo que conlleva las relaciones sexuales. La mayoría de edad está para algo. Y es para todo, no solo para votar. Hay muchas crías con 13 años que saben más que la gente de 40, pero vamos, eso no tiene nada que ver. Normalmente una cría de 13 y 14 años es una niña todavía. Que debería ser como mínimo los 16 años. De una persona con esa edad de 40 o 30 y tantos años, con una chica de 13, evidentemente es un abuso de poder. Yo diría que eso es un problema básicamente de educación. Cuando a la gente se la educa mal, termina haciendo esas cosas. Para mí esa edad son crías todavía, no tienen todavía cabeza para hacer esas cosas. Yo creo que está en la madurez mental del adulto no consentir o no caer en ese tipo de relación. Un tema sin duda polémico, ¿eh? Difícil. ¿Quiere decir algo o pasamos a las preguntas? No, difícil, es un tema difícil para el derecho penal. Supongo que iremos por ahí abundando. Córdoba, a ver, esta joven que todavía no ha hablado. Adelante. Hola, buenas noches. Me llamo Amelia Arena, tengo 2 niños chiquitos, soy psicóloga infantil y como directora de mi propio centro de psicología infantil y juvenil es un tema que me preocupa mucho porque trabajo con adolescentes y con sus padres y me gustaría hacerle 2 preguntas. En este caso que nos ocupa, ¿dónde ha podido estar el fallo? ¿En la falta de responsabilidad y madurez emocional del adulto? ¿O en la ley que consiente que una niña de 13 años pueda mantener relaciones sexuales consentidas y, en mi opinión, le quita autoridad a los padres sobre la educación de su hijo? Y por otro lado, ¿cree usted que habría que aumentar la edad legal de consentimiento sexual? Bueno, la pregunta es bastante compleja. Además, es curioso que un psicólogo se dirija a un jurista haciéndole una pregunta que la debería responder un psicólogo y no un jurista, pero bueno. La segunda no. La segunda no, la primera. Vamos a ver, yo no creo que las relaciones entre unos padres y unos hijos en el contexto de la educación dentro de una casa se vea muy mediatizado porque el Código Penal haya tomado la decisión de permitir que a partir de los 13 años las personas pueden decidir libremente si quieren o no tener relaciones sexuales. El derecho penal no tiene que resolver esos problemas delicados, ni, ya digo, no creo que se desautorice a un padre por esa circunstancia. La pregunta de si es 13 años la edad adecuada o 14 o 12,
Bueno, ya ha visto usted, en la calle se lo han contestado en cierta medida. Es decir, hay veces que el derecho se encuentra en la difícil situación de tener que buscar criterios objetivos para valorar cosas de carácter subjetivo, ¿verdad? Entonces es como medir el peso con las medidas de distancia. Es muy difícil. Es decir, lo que pasa es que en busca de una seguridad jurídica lo que acordamos es poner criterios objetivos para determinar cosas subjetivas. Y se ha pensado que con 13 años empieza a tenerse una madurez suficiente como para poder afrontar esta cuestión de las relaciones sexuales. Y una cosita, ¿y la responsabilidad y madurez emocional del adulto, dónde queda? Del adulto, pues eso es un problema que es ajeno completamente al derecho penal, es un problema que forma más parte de la ética personal de cada uno. Desde luego, lo que sí es verdad que el derecho protege especialmente a los menores, no solamente frente a las agresiones sexuales violentas e intimidatorias, sino incluso hasta el simple engaño ya da objeto a responsabilidad penal. Gracias. Vamos a Huelva. A ver, María, adelante. Te acercamos el micrófono. María, bienvenida. Adelante. Gracias, buenas noches. Soy María, tengo 23 años y estudio Filología Hispánica en la Universidad de Huelva. Bueno, mi pregunta iba a centrarse más en el tema del menor, en el caso en el que sean dos menores los que mantienen relaciones sexuales y, por lo tanto, a veces una relación sentimental. ¿La ley del menor puede suponer un obstáculo para prevenir la violencia de género entre los propios menores? No, todo lo contrario. Es decir, la ley del menor lo que trata de hacer es plantearse los problemas de los infractores menores en un contexto educacional y terapéutico y no puramente represivo. Y yo creo que una de las claves para resolver el problema de la violencia de género pasa precisamente por eso, por enseñar a respetar a las personas del sexo contrario y a tratarlas por igual. Y eso se consigue mucho mejor por las vías de la educación que por las vías de la pura represión. Vale, muchas gracias. Vamos a Jaén. Manuel, a ti. Venga, te pasamos el micrófono. Buenas noches. Parece que algo está fallando en el sistema de protección y el sistema penal frente a la violencia de género, ¿no? Puesto que los casos de este tipo de violencia siguen aumentando. ¿Qué es lo que está fallando? Es mi pregunta. ¿Y qué podría hacerse para mejorar tanto el sistema de protección como la regulación procesal y penal en los casos de violencia de género? Bueno, vamos a ver, esa duda que usted plantea, arranca de una concepción de las funciones del derecho penal que van más allá de lo que realmente el derecho penal puede aportar a la sociedad para pacificar la verdad y para que nos entendamos unos a otros. El derecho penal, en contra de lo que nosotros pensamos, cumple una función muy modesta, ¿no? Es decir, hay otros factores mucho más importantes que el derecho penal, pues la familia, el trabajo, los amigos, los ambientes, etcétera, etcétera. Entonces, yo le puedo decir que como jurista tenemos un código penal en relación con el tema de violencia de género muy bueno, bastante bueno. Es decir, por primera vez en España se ha planteado seriamente la gravedad que tiene la violencia de género, el impacto social que causa, y el legislador ha sido consciente de que un golpe causado de un hombre hacia una mujer nunca puede ser, en el contexto de una pareja, nunca puede ser igual que el golpe de una mujer hacia un hombre. Porque cuando el hombre golpea a una mujer, además de la lesión física, lleva un mensaje de dominio, de humillación, y eso tiene que ser percibido por el derecho para que sea castigado más gravemente. Bueno, esa filosofía está presente en la legislación de violencia de género en España, pero lo que sería absurdo es pretender que con eso ya hemos resuelto el problema. Es evidente, de la misma manera que no se resuelven ni los robos, ni los homicidios, ni el tráfico de drogas. Muchas gracias. Vamos a Cádiz. A ver, tú. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas Yo soy noches. Nazaret, tengo 23 años y soy licenciada en Comunicación Audiovisual. En relación a lo que usted acaba de decir de la violencia de género en el Código español, en el Código Penal español, a mí me gustaría saber si el caso Bretón se puede encasillar como violencia de género.
Yo creo que sí. Es decir, yo creo que es un caso típico de violencia de género, vamos, típico, no muy típico, pero es el caso quizás más cruel, donde se ve de una manera más plástica, ¿verdad?, lo que tienen que soportar las mujeres que están permanentemente sometidas a violencia de género. A veces trivializamos las cosas y creemos que esto, bueno, no es tan importante, pero usted es mujer y lo debe de saber, vamos, lo debe de saber, lo debe de entender mejor. Una mujer sometida regularmente por la persona a la que se ha entregado en una relación afectiva y tal, sometida a humillaciones y a vejaciones constantemente, eso tiene que ser durísimo, ¿no? Bien, pues en ese contexto todavía hay hombres que intentan hacer más daño porque saben que una de las cosas, el patrimonio, por decirlo así, afectivo de la mujer se descarga de una manera especialmente intensa con los hijos, ¿verdad? Y entonces con un refinamiento y un sadismo impresionante, pues dice, no te voy a hacer daño a ti, le voy a hacer daño a tus hijos para que tú sufras todavía más, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Vamos a Sevilla. Tú, no me acuerdo de tu nombre, pero enseguida me lo dirás. Hola, buenas noches. Miriam, ¿no? Sí. Miriam. Buenas noches. Me llamo Miriam, tengo 29 años y soy profesora. Mi pregunta era, en casos concretos como en el de Bretón, ¿usted cree apropiado o oportuno aplicar un jurado popular en el proceso judicial? Bueno, vamos a ver, podríamos hacer un poco más genérica la pregunta y decir, ¿qué le parece a usted un jurado popular, ¿no? El jurado popular, en pocas palabras, viene a decir que, bueno, que la sociedad debe de participar en algo tan importante como la administración de justicia y que lo mismo que un juez puede decir si un sujeto es o no culpable, lo puede decir cualquier ciudadano porque para eso no hace falta tener unos conocimientos especiales. ¿De acuerdo? Pero lo cierto es que no deja de ser una cosa simbólica, ¿verdad? Bueno, ya está, ya ahora la sociedad participa y tal, pero sin embargo se ha demostrado que bueno, junto a esa simbología tiene graves perjuicios que a los ciudadanos nos afectan especialmente. Uno es que encarece mucho la justicia, porque imagínense ustedes el costo que representa todo el aparataje del jurado, y otro es que ralentiza mucho la justicia. Y eso le afecta en general a los ciudadanos, ¿no? De manera que yo no soy muy partidario del jurado. Entonces, ahora ya trasladado al tema del caso Bretón, bueno, pues la ley del jurado lo que ha intentado es llevar ante el jurado casos en donde no haya que juzgar con emociones, sino con la mayor frialdad posible para que el jurado se muestre lo más objetivo e imparcial posible, ¿no? Claro, cuando eso lo hace la ley, no tiene en cuenta que las emociones sobre un determinado hecho delictivo no solamente es por la naturaleza del delito, sino también por el tratamiento que ha merecido por la sociedad y por los medios de comunicación. El caso Bretón, si es un homicidio simple, neutral, pues podría ser abordado por un jurado sin riesgo a que se dejara llevar por las emociones. Pero después de todo el tratamiento mediático que ha recibido, pues piensen ustedes que el jurado está formado por personas, claro, que están en la calle. Entonces, pues sería un caso que habría que replantearse, a pesar de que la ley lo permite y dice que será llevado ante un jurado, habría que replantearse si de verdad no van a estar esas personas que forman parte de ese jurado contagiados por los medios de comunicación, ¿no? Pero muchas gracias. Por lo deduzco, profesor, que a usted no le convence mucho lo del jurado A mí popular. no, ya lo he dicho, para no vale, jugar, he querido jugar limpio y he dicho que de entrada no soy muy partidario del jurado. A mí me gustan los jueces, me dan confianza. Pues le agradecemos esa claridad. Vamos a Jaén. A ver, María del Mar. Adelante, María del Mar. Hola, buenas noches. Me llamo María del Mar Quesada. Bueno. Soy ingeniero técnico industrial. Vengo de funcionario de la Diputación de Jaén, casada y con 2 hijos. De 10 años, uno biológico y otro en acogida. Mi pregunta es que ¿usted cree que en el borrador de anteproyecto de ley de reforma del Código Penal que se ha presentado en el Congreso de Ministros y en el que por primera vez en la historia de la democracia se recoge la prisión permanente revisable, se adecúa al espíritu del Código Penal de redimir al penado? No se adecúa. Pero vamos, no se adecúa a esta reforma ni las anteriores tampoco.
De manera que cada vez nos alejamos más del texto constitucional que dice que las penas deben de orientarse a la reinserción social, ¿no? No se adecua, pero es lo que nos gusta. Parece ser que es lo que nos gusta, porque los dos grandes partidos siempre van juntos en este tipo de reformas. Es decir, desde el Código Penal de 1995 hasta la actualidad, cada vez que se ha reformado el Código Penal y se ha girado la tuerca de la represión, han ido siempre las dos grandes fuerzas políticas de este país. Eso indiscutiblemente es porque debe de rentar políticamente, ¿no? Está claro, porque si no harían lo contrario, evidentemente, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta concreta que usted me hace, mire, antes de que entre en vigor esta ultimísima reforma que todavía no ha entrado y que promete que entrará dentro de un año, hoy, con el Código Penal en la mano, una persona que comete determinados delitos graves puede ir 40 años a la cárcel un día detrás de otro, sin ningún tipo de beneficio que le permita salir a la calle. Pues bien, cuando se produzca la reforma y entre en vigor esa norma nueva que es la cadena perpetua revisable, será revisable a los 25 años. O sea que realmente lo que tiene de grave es más el nombre que otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que se busca el efecto político, ¿no? El efecto de que nos quedemos todos más contentos porque nos gusta la vara y nos gusta todo, y pues ya está, muy bien. Ahora que ya tenemos un Código Penal más duro, más gente a la cárcel, más policías, más vigilantes, todo eso no necesariamente va a implicar menos delincuentes. Muchas gracias. Contestada, María del Mar. Vamos a Córdoba. Carlos, venga, adelante. Pero levanta la mano sin miedo, Carlos, con ganas. Buenas noches. Mi pregunta no se la planteo yo, sino que se la traslado. Y se la traslado de mi profesor de Derecho Penal, Cabello Moedano, que el primer día de clase, hablando del tema Bretón, nos hacía una pregunta que creo que acaba de quedar parcialmente contestada. Y es, ¿se debería reformar el Código Penal ante las presiones sociales, teniendo en cuenta, sobre todo, que son presiones que vienen por casos especialmente mediáticos? Sí, y es muy acertada esa pregunta y me alegro que se la haga porque me gusta contestar a esa pregunta. Las leyes, las buenas leyes, no se deben de hacer a la ligera ni bajo la presión de situaciones políticas o de recortes de prensa. Las buenas leyes son esas que salen de la maduración, de la reflexión, del estudio, de la ponderación. Todas las leyes que hemos hecho en España, que han salido deprisa y corriendo porque hay que ganar unas elecciones o porque me interesa políticamente o porque quiero dar esta imagen, son leyes muy malas, ¿eh? De manera que no me parece acertado la reforma última que propone el Gobierno porque está hecha a partir de recortes de prensa. ¿Qué es lo que ha pasado este verano? ¿Que ha habido incendio? Pues se aumenta la pena del delito de incendio. ¿Qué es lo que ha pasado este verano? El caso de Bretón, pues se aumenta la pena. Lo de la concejala del pueblo de los Llévenes. De Llévenes, pues ahora se monta un delito, claro. Es decir, no se pueden hacer leyes con recortes de prensa, ¿vale? Bien. Además, perdón, una aclaración. Muy breve. Si se hacen estas reformas, ¿no se podrían aplicar a casos que ya se han cometido, ¿no? ¿A delitos que ya se han cometido o sí? No, por supuesto que no. Es decir, ya sabe usted que el derecho penal, como tiene consecuencias tan graves, se rige por el principio de irretroactividad. No se puede aplicar para atrás, salvo que sea beneficioso para el reo. Gracias. Una mirada, Mar Barrera, por favor, a las redes sociales, portavoz de lo que dicen, lo que preguntan. Adelante. Muy buenas noches, señor Mapelli. Buenas noches. Bueno, en Internet hay un debate muy interesante sobre los abusos legales que puede cometer un gobierno y si la Constitución en vigor está o no obsoleta. También se están preguntando mucho los internautas si es pederastia o no mantener relaciones sexuales con una persona de 13 años. Le lanzo 3 preguntas directamente desde casa. ¿Qué consecuencias nos puede acarrear la desobediencia civil, como por ejemplo no pagar peajes? Bueno, pues en o concreto, multas. si se aplica fríamente el derecho, ya sabe que la imagen del derecho es una diosa con un vendaje en los ojos, ¿verdad? Pues el derecho es muy frío, ¿eh? De manera que a toda infracción siempre va seguido de una sanción. Pues si no se paga el peaje puede ser considerado a lo mejor una falta, ¿eh? Y entonces da lugar a una causa penal por una falta. Otra cosa es que a veces las leyes pues se aplican con el criterio de oportunidad, ¿verdad? Y entonces pues a veces se remiten, dan hacia atrás los jueces para no generar conflicto social. Pero el derecho es muy frío, ¿verdad?
Y las leyes nacen con vocación de ser aplicadas. ¿Serviría de algo demandar al Gobierno por incumplir la Constitución? ¿En concepto de qué? Porque es que lo... Pues de un derecho a la vivienda, Trabajo, un derecho al vivienda. trabajo, un derecho a la educación. Bueno, no sé, lo veo un poco raro eso, ¿no? Porque demandar al Gobierno por incumplimiento de la Constitución, bueno, habría que concretarlo, ¿no? Es decir, habría que decir, en tal decisión del Gobierno aprecio un gesto inconstitucional y entonces voy en amparo al Tribunal Constitucional, ¿no? Pero así en general el Gobierno, usted es inconstitucional. En esos términos pues no prosperaría, pero sí por cosas concretas perfectamente, claro. Como el derecho a la vivienda. Claro, perfectamente está sometido. O al trabajo. Está sometido Sería a los las ministros, normas. concretamente, ¿no? Por supuesto, cuanto más concrete usted, más razón le voy a dar. Vale, adelante. Y por último, ¿de quién es la responsabilidad de las muertes desafortunadas de anoche en Madrid, Las de la tres balanza? chicas, está todavía muy lamentable, es una cosa muy triste, y porque todos nos identificamos, ¿verdad? Porque todos tenemos a alguien, es una pena, ¿no? Que gente que va a salir a divertirse, pues pasen estas cosas. Yo no conozco con detalle como para saber si ha habido imprudencia. Si ha habido imprudencia, pues obviamente quienes son responsables del local deberán de responder por eso. Gracias. Mar, profesor Mapelli, gracias también, pero un momentito, no me quedó claro en la primera pregunta que le hicieron allí si usted es partidario o no de cambiar la ley para que una niña de 13 años o un niño de 13 años tenga relaciones. No sé si usted lo dejó claro, no me quedó como No, muy es claro. que no lo he contestado. Por eso, pues Muy dígamelo bien. antes de irse. Pues yo se lo voy a decir inmediatamente. Habría que cambiar la ley para eso. Se lo digo muy brevemente, es decir, ni 13, ni 14, ni 12. Es decir, creo, lo que antes dije, es un criterio objetivo que trata de transmitir seguridad jurídica, pero que lo que quiere realmente es valorar una cierta madurez psicológica. Pero usted sabe perfectamente, y lo hemos visto cuando se ha hecho esa encuesta en la calle, que hay gente que se encoge de hombro y dice, depende, ¿verdad? Porque con 13 años se puede tener muchísima madurez y con 18 años ser muy inmaduro, ¿eh? De manera que son los fallos que tiene el derecho cuando trata de ser seguro, de transmitir seguridad. Si yo le digo que no me parece bien 13, pero que me parece bien 14... No lo que le parezca bien, No, sino como sí, está, le digo, si dejaría la ley... Yo creo que lo dejaría como está, porque tampoco me parece bien ni 14 ni 12, porque creo que es un criterio objetivo que viene a suplantar lo que de verdad... Mire, permítame que le haga un ejemplo rapidísimo. El criterio de habitualidad criminal. Bueno, ¿qué quiere decir que una persona es habitual? Quiere decir que tiene tendencia a cometer delitos. Es subjetivo, ¿verdad? Eso es un perfil psicológico, ¿verdad? Una personalidad. Bueno, pero el derecho penal no puede trabajar con criterios subjetivos. Y dice, quien haya cometido 3 delitos de tales características ya es habitual. Otro ejemplo le voy a poner, si usted tuviera una hija, que habrá tenido, no sé qué hijos tiene, de 13 años, y se saliera con un señor de 39... Bueno, vamos a ver, es que claro, no debemos de confundir los planos de la paternidad, de mi relación como padre de mis hijas, con yo no soy juez. Sí, evidentemente es posible que no me gustara, es muy posible que no me gustara, pero una cosa es que a mí no me gustara y otra cosa es que deba de meter en la cárcel a ese individuo, ¿no? Profesor Borja Mapelli, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias. Al resto de la indemnización. Es decir, que en la actualidad, y según las fuentes consultadas, José Bono no cobra remuneración alguna por ninguno de los cargos públicos que ha ejercido. Pero estuvo cobrando hasta julio... De 2012. Hasta julio de 2012 de este año. Bien, está aclarado para todos los que están aquí y los que están en su casa. Y ahora vamos a ver, primero en la calle, ya está con nosotros Borja Mapelli, que le he presentado, catedrático de Derecho Penal, y vamos a ver qué opinan en la calle. Son las 12:09 de la noche y vamos a continuar, pero antes vamos a hacer un memoria. Ya han aparecido antes un avance de lo que ocurrió la semana pasada cuando se plantearon 2 cuestiones a José Bono. Una que le preguntaban era Jesús de Almería y Sofía de Granada. Una pregunta era si cobraba un sueldo vitalicio y qué coste tenía José Bono para la Seguridad Social. Él negó rotundamente que tuviera sueldo vitalicio. Se ha hablado mucho desde que ocurrió lo del Salobral, de esa relación lícita según la ley de una persona adulta, mayor, de casi 40 años, con una joven de 13 años. Vamos a ver qué nos han dicho en la calle.
Si no se permite tener un carnet de conducir hasta los 18, no se permite beber hasta los 18, ¿por qué un peligro como este, una relación sexual que puede llevar a cabo hasta tener que abortar si la niña es pequeña o crear un embarazo? ¿Por qué si se permite que sea a partir de los 14 o los 13 años? Es que me parece una locura. Si es consentida realmente, yo tampoco espero que tenga que hacer con 17, 16, 17 años. Yo creo que a esa edad no eres consciente de lo que conlleva las relaciones sexuales. La mayoría de edad está para algo y es para todo, no solo para votar. Hay muchas crías con 13 años que saben más que la gente de 40, pero vamos, eso no tiene nada que ver. Normalmente una cría de 13 y 14 años es una niña todavía. Que debería ser como mínimo los 16 años. De una persona... Investigado, bueno, y Mar nos va a contar lo que hemos averiguado para que todo quede claro aquí. Efectivamente, en la redacción hemos querido hacer un seguimiento a este tema para que quede claro, Jesús. Cuando un alto cargo cesa en su obligación, en su cargo recibe una indemnización durante 2 años correspondiente al 80% de su sueldo bruto. Esta indemnización no corre a cargo de la Seguridad Social. José Bono cobró esta indemnización durante algunos meses, hasta julio de 2012, cuando él mismo decidió renunciar